Hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una misión que, sinceramente, es apasionante. Vamos a intentar descifrar un trabajo monumental, la conocida como Revisión 2026, curada por el doctor Raimundo Palma. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Y sí, es un trabajo verdaderamente titánico. Básicamente es una síntesis de lo mejor de la cardiología mundial. Exacto. Para quienes nos escuchan y les gusta saber de dónde salen los datos, hoy estamos integrando las guías europeas de cardiología, las ESCAA de 2025, las estadounidenses de la ACCAHA de 2026 y también aportaciones supervaliosas de la National Lipid Association y el Consenso Colombiano de 2024. O sea, telita con la bibliografía de hoy. Es que no es para menos, ¿eh? El objetivo hoy no es soltar una avalancha de números y algoritmos para aburrir a nadie, sino ofrecer una hoja de ruta. Queremos entender cómo la medicina está literalmente reescribiendo las reglas de la prevención cardiovascular. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fascinante. Históricamente, las revisiones médicas del colesterol se parecían mucho a comprobar el nivel de aceite de un coche, ¿verdad? Totalmente. Ibas al médico, te sacaban sangre, miraban una cifra aislada, y si ese valor estaba por debajo de un límite arbitrario, pues ala, todo bien. Tus arterias estaban perfectas. Era un enfoque súper estático, casi binario. Una analogía muy precisa. Es como asumir que mirar el cuentakilómetros un martes por la mañana te da alguna garantía de que el motor no va a explotar dentro de 5 años. Esa visión, tan puramente transversal, ignoraba por completo que la enfermedad ateroesclerótica es crónica y progresiva. Y precisamente por eso la revisión 2026 del Dr. Palma deja clarísimo que esa vieja varilla de aceite ya no sirve para nada. Ahora operamos con un sistema de telemetría de alta tecnología que predice problemas décadas antes. Y todo esto se basa en un cambio de filosofía espectacular, un mantra que es lower for longer, o sea, más bajo por más tiempo. Eso es. El cambio de paradigma empieza ahí. Ya no podemos fijarnos solo en el colesterol LDL, el famoso colesterol malo. La ciencia ahora nos exige mirar un tridente que es muchísimo más peligroso. El famoso combo, ¿no? LDL, la apolipoproteína B y la lipoproteína A minúscula. Oh, exactamente. Y, el enfoque exclusivo en el LDL tenía una limitación mecánica enorme. El LDL adicional solo mide el peso, la concentración de colesterol que llevan las partículas. Pero sabemos que lo que obstruye una arteria no es el peso del colesterol. Sino el número de partículas que se estrellan y se quedan atrapadas en la pared de la arteria. Sí, el recuento puro y duro. Y ahí es donde la ApoB, la apolipoproteína B, cambia las reglas del juego. Porque cada partícula heterogénica, ya sea LDL u otras, tiene exactamente una sola molécula de ApoB. O sea que medir la ApoB es como contar los coches en una autopista en lugar de pesar todo el tráfico junto. ¡Qué buen ejemplo! Es exactamente eso. Nos da un recuento directo de cuántas partículas destructivas tienes en la sangre. Esto es vital en pacientes con obesidad o diabetes tipo 2. Claro, porque alguien con diabetes puede tener un peso de LDL aparentemente normal, pero tener la sangre llena de miles de partículas pequeñitas y muy densas. Y el médico ve el análisis tradicional y le dice que está fuera de peligro, cuando en realidad su recuento de ApoB está por las nubes causando un daño constante. Esa es la base de la prevención primordial que marcan estas guías: intervenir en la juventud. A ver si lo entiendo bien con otra analogía. ¿Significa esto que el riesgo cardiovascular es como tomar el sol sin protección? ¿Desarrolla eso? O sea, el melanoma no sale por ir un día a la playa. Es daño acumulativo de décadas. Entonces, cuanto antes nos pongamos el protector solar, bajando estas partículas, en este caso la ApoB, menos daño estructural sufriremos a largo plazo. Lo fascinante aquí es que esa analogía es biológicamente perfecta. La retención de lipoproteínas en las arterias depende totalmente del tiempo y de la concentración. O sea que tener el colesterol un poquito alto durante 20 años es peor que un pico bestial a los 60. Estadísticamente es mucho más letal, sí, porque tu sistema inmunológico se pasa décadas intentando limpiar esas partículas, lo que genera una inflamación crónica que acaba calcificando la placa. Por eso las guías ya no esperan a que el paciente cumpla 50 años para empezar a preocuparse. Vale, pero aquí entra el problema logístico. Si el objetivo es intervenir temprano, el siguiente paso es saber a quién intervenir.
no le puedes dar pastillas a toda la población de 30 años. Y aquí es donde las calculadoras de riesgo europeas y estadounidenses entran en un duelo fascinante. Sí, han tomado caminos metodológicos súper distintos. La cardiología europea, con la guía ESCE 2025, usa los algoritmos SCORE-2. Su premisa es predecir el riesgo a 10 años vista. Que es lo clásico, ¿no? Bueno, clásico pero mejorado, porque introducen factores modificadores. Ya no es solo edad, sexo y si fumas o no. Ahora te exigen mirar la historia familiar, el origen étnico y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva ultrasensible. Claro, para detectar esa información de bajo grado de la que hablabas. Pero luego miras a Estados Unidos, a la guía ACC-AHA de 2026. Y madre mía, aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Han desechado su antiguo modelo y han sacado el Prevent ASCVD. Que trae dos bombazos. Primero, eliminan la raza de la ecuación matemática. Y segundo, previsen el riesgo no a 10, sino a 30 años vista. O sea, es como pasar de un pronóstico del tiempo para mañana a crear un modelo climático generacional. Es un salto monumental. Y si conectamos esto con el panorama general, la predicción a 30 años es lo que realmente justifica el lower for longer en los jóvenes. Explicas un poco más para quienes nos escuchan, porque predecir a 30 años suena a ciencia ficción. A ver, si tú tienes 35 años y estás relativamente sano, cualquier calculadora a 10 años te va a decir que tu riesgo es cero. Tu juventud es un escudo estadístico masivo. Lógico, es muy raro infartar a los 38. Exacto. Pero el modelo a 30 años puede ver que, con tu presión arterial al límite y tu nivel de ApoB actual, la probabilidad de que te dé un infarto a los 60 es altísima. Y por eso, la guía de Estados Unidos ahora permite empezar a dar estatinas con un riesgo tan bajo como del 3 al 5%, si el médico y el paciente están de acuerdo. Es proactividad pura. Y lo de eliminar la raza del cálculo me parece un acierto brutal. Usar la raza era un atajo estadístico que enmascaraba la realidad. La genética, la situación socioeconómica, el código postal, eso es lo que de verdad importa, no una casilla demográfica en un formulario. Totalmente. Al quitar la raza, obligas al algoritmo a fijarse en marcadores metadólicos y renales reales. Es una herramienta muchísimo más precisa y justa. Vale, entonces tenemos el algoritmo, sabemos quién está en riesgo. ¿Cuál es la línea de meta? Porque las nuevas guías han puesto unos números mágicos que... Tela. Para riesgo muy alto, el límite del LDL es por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y ojo, que la guía estadounidense de 2026 añade que tiene que haber una reducción de al menos el 50% desde tu nivel base. Una locura. Y para riesgo alto, por debajo de 70. Y riesgo intermedio por debajo de 100. Pero claro, llegar a menos de 55 suena fenomenal en la teoría. En la práctica, con el comodín genético que es la lipoproteína A, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué la LPA ha pasado de ser un nicho a recibir trato VIP con medición universal? Ay, la LPA. Es que es el villano de la película. A diferencia del LDL normal, la LPA es una partícula quimérica. Es un doble agente letal. ¿En qué sentido? Pues mira, es una partícula de LDL a la que se le engancha una proteína enorme. Y esto le da dos poderes destructivos. Por un lado, deposita colesterol en las arterias, igual que el LDL. ¿Vale? Lo típico. Sí, pero por otro lado, su estructura es casi idéntica a la del plasminógeno, que es la proteína que disuelve los coágulos en nuestro cuerpo. ¡Ostras! O sea que compite con ella. Exacto. Se mete en medio e impide que el cuerpo disuelva los coágulos. Así que no solo te obstruye la arteria, sino que fomenta que se formen trombos que no puedes deshacer. Y el gran problema, si no me equivoco, es que su nivel en sangre viene de fábrica. Es genético en más de un 90%. Así es. Te da igual comer la mejor dieta mediterránea o correr maratones. Y las estatinas normales ni le hacen cosquillas. De ahí que las guías se hayan vuelto tan agresivas. La europea dice que hay que medirla al menos una vez en la vida si tienes factores de riesgo. Pero la estadounidense va con todo, ¿eh? Medición universal obligatoria, clase 1 para absolutamente todos los adultos, y ponen el límite de alerta en 50 miligramos. Y claro, esto reclasifica a la gente a lo bestia. Imagina a alguien que creía tener riesgo intermedio. Le hacen la prueba y sale que tiene la LPA disparada. De repente pasa a riesgo altísimo y le dicen que tiene que bajar su LDL a menos de 55 para compensar. Exacto. Como no podemos eliminar la LPA directamente todavía, tenemos que vaciar el resto de la piscina de colesterol laterogénico para evitar que el paciente se ahogue. Es pura mitigación de daños. Vale,
Y aquí es donde entramos en la fase de la artillería, el arsenal terapéutico de 2026. Básicamente, estamos construyendo un muro defensivo por fases, ¿no? La dieta, el ejercicio y perder peso son los cimientos, innegociables. Totalmente innegociables. Mejoran la resistencia a la insulina y la salud vascular de forma global. Pero con metas de menos de 55, los cimientos no bastan. Las estatinas serían como los ladrillos principales de este muro. Atorvastatina a dosis altas, rosuvastatina. Sí, el paso 1 siempre es bloquear la fábrica de colesterol en el hígado. Las estatinas frenan la producción y el hígado, que entra en pánico, empieza a sacar muchísimos más receptores a la superficie celular para atrapar el colesterol que flota en la sangre. Pero las estatinas tienen un límite. La famosa regla del 6. Exacto, doblar la dosis de una estatina solo te baja un 6% extra el colesterol de media. Y si subes mucho la dosis, empiezan los dolores musculares. Así que pasamos al paso 2, el cemento que sella las grietas del muro. Si en 3 a 6 meses no llegas a la meta, las guías dicen que se acabó la espera y metemos la ezetimiba. Un fármaco brillante. Mientras la estatina frena el hígado, la ezetimiba bloquea la absorción de colesterol en el intestino. Es un ataque por dos frentes con una tolerancia buenísima. Vale, tenemos ladrillos y cemento. Pero, ¿y si eso falla? ¿Y si el paciente tiene una genética terrible y sigue en 90 miligramos? Ahí es donde entra la valla electrificada del muro. El paso 3. Los inhibidores de PCSK9. Aquí entramos en el terreno de la ciencia ficción hecha realidad, de verdad. La revisión destaca muchísimo el inclisiran. Ya no hablamos de pastillas normales, hablamos de tecnología de interferencia de ARN. ¿Interferencia de ARN para el colesterol? Es que suena a un salto evolutivo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? A ver, de forma natural, nuestro cuerpo tiene esta proteína, la PCSK9, que básicamente se dedica a destruir los receptores que el hígado usa para limpiar el colesterol de la sangre. Es un fastidio. O sea, destruye las escobas que limpian la sangre. Exacto. Entonces, los anticuerpos monoclonales tradicionales van por la sangre buscando estas proteínas para bloquearlas. Pero el inclisiran va un paso más allá. Utiliza ARN de interferencia para meterse en el núcleo de la célula del hígado y destruir las instrucciones genéticas. Madre mía. Sí, antes de que la proteína destructora se fabrique, el fármaco apaga la fábrica, silencia la orden genética. Y claro, los receptores sobreviven, se reciclan cientos de veces y barren en colesterol de una forma increíble. Y tengo entendido que la comodidad para el paciente es de locos. Es que al silenciar la producción desde el núcleo, el efecto dura muchísimo. Solo necesitas 2 inyecciones subcutáneas al año. 2. Es un nivel de adherencia espectacular para una enfermedad crónica. Y además de esto, hay otras armas en el arsenal, ¿no? El ácido bempedoico para los que no toleran estatinas, evinacumab para casos extremos y para los triglicéridos superaltos por encima de 200, las guías avalan los fibratos o el omega 3 de altísima pureza a 2 gramos diarios. Y incluso la ACCH abre la puerta a tratar médicamente a niños con riesgo genético muy alto. Es un abanico terapéutico increíble. Pero claro, aquí toca aterrizar la ciencia. Todo esto suena muy bien en un congreso en Europa o en Estados Unidos, pero el doctor Raimundo Palma en su revisión hace un trabajo magistral de traducción al mundo real, específicamente en Latinoamérica, en sistemas como el IMSS, el ICST o la sanidad privada. Y esto plantea una pregunta importante, porque la realidad de un consultorio en México o en Colombia choca con los recursos o los perfiles de los algoritmos estadounidenses. Claro, el algoritmo americano Prevent está calibrado para estadounidenses. Si se lo aplicas tal cual a un paciente en Latinoamérica, que tiene otros índices de obesidad central o de dieta, la puedes liar parda sobreestimando o subestimando el riesgo. Por eso la adaptación clínica que hace el doctor Palma es tan buena. No copia y pega a ciegas. Utiliza clasificadores de riesgo locales. Como el consenso colombiano de 2024. Exactamente. Usan modelos europeos tipo SCORE, pero ajustan los multiplicadores con datos epidemiológicos reales de la población latina. Así saben quién está realmente en peligro en su contexto local. Pero lo fascinante es que, aunque adaptan la calculadora a su realidad, no se acobardan con las metas. Adoptan las metas agresivas de Estados Unidos. Menos de 55 para riesgo muy alto y menos de 70 para riesgo alto. No rebajan la ambición terapéutica ni un milímetro. Es una decisión súper valiente. Y además impulsan usar la ApoB, el colesterol no HDL, y la LPA de forma rutinaria. Que alguien podría decir, a ver,
Pedir tantas pruebas genéticas va a quebrar el sistema de salud público. Pero los datos dicen justo lo contrario. Medir una vez la ApoB o la LPA es baratísimo comparado con el coste catastrófico de pagar una estancia en la UCI, rehabilitaciones o cirugías de bypass en un paciente de 40 años al que el sistema no detectó a tiempo. Ahorras recursos masivos en el futuro afinando el diagnóstico hoy. Es de sentido común. Escoger lo mejor de la predicción europea, la potencia agresiva americana y anclarlo a la realidad demográfica local. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido para quienes nos escuchan, porque hemos cubierto mucha tela. El resumen relámpago sería: olvidar mirar solo el LDL y buscar bajar el riesgo más y por más tiempo. Apuntar implacablemente a menos de 55 miligramos en los casos de riesgo muy alto. Medir la LPCA de forma obligatoria para cazar a ese villano genético oculto. Y usar terapias combinadas y escalonadas, llegando a la interferencia de ARN si es necesario. Un resumen perfecto. Y fíjate, viendo hacia dónde va todo esto con las nuevas guías, prediciendo a 30 años e interviniendo en jóvenes, me dejo una reflexión brutal sobre el futuro. A ver, cuéntame. Si ya somos capaces de silenciar genes perjudiciales con inyecciones semestrales de ARN, llegará el día en que la medicación para controlar los lípidos sea como una vacuna infantil. Uf, qué concepto. Imagínatelo. Una intervención molecular temprana diseñada para apagar genéticamente el riesgo cardiovascular antes de que la enfermedad tenga siquiera la más mínima oportunidad de empezar a dañar las arterias. Erradicar el riesgo desde la cuna, pasar de poner tiritas después de un infarto a una especie de ingeniería preventiva, sería el fin de la aterosclerosis como condena biológica. Una reflexión increíble para terminar este análisis a fondo. Muchísimas gracias por estar aquí y arrojarnos tanta luz. Un placer enorme, como siempre. Y a todos los que nos han acompañado hoy, gracias por sumaros a esta inmersión científica. Seguiremos explorando los límites del conocimiento médico muy pronto. Hasta la próxima.